Of a strange woman drop as a honeycomb, and her mouth was smoother than oil, but her inner spirit's as sharp as a two-edged sword. But I loved it, cause it's dangerous. Dangerous! The God is so dangerous. Take away my money, throw away my time. You can call me honey, but you know damn good for me. Dangerous! The God is so dangerous. Take away my money, throw away my time. You can call me honey, but you know damn good for me. El resonar de unos pasos constantes, resonaban en un tempo silencioso, y al mismo tiempo, místico. Vaya. ¿Qué es este lugar? Preguntó un Ranma más que curioso mirando la espalda de su hermano Zeldris, ya que, es un lugar que él quiso visitar. Es un lugar espiritual, donde se dice, que se guarda un santo grial, eso no te lo podría confirmar con exactitud, sin embargo, al investigar más a detalle, descubrí que es un lugar donde se entrena especialmente la mente. Eres mi hermano, y sé que tú también eres capaz de lograr un resultado benéfico. Ranma sin entender ni una palabra, dice, desconcertado. Creo que no entiendo muy bien, pero si tú lo dices, tiene sentido, por algo dejaste a nuestro padre distraerse en esa playa, ¿no es cierto? Zeldris, que se sentó en el amplio espacio, respondió, restándole importancia a su padre. Claro, es un estorbo para tu entrenamiento, y si realmente quieres llegar a mi nivel algún día, tienes que entender tu propio estado mental. Al terminar de decir eso, Zeldris le mostró la mejor postura para este entrenamiento mental. Después de varios intentos, logró entrar en su propia zona mental, mostrándole un oponente adecuado a sus propias habilidades. Su yo interior, pero su versión mujer. Debido a que, aunque, siendo hombre, tiene más fuerza y ventaja de alcance, no obstante, su versión mujer, es más ágil, rápida, e impacta un mayor número de golpes, el oponente perfecto para que mejore esos aspectos de su propio cuerpo varonil. Puede que con esto estén confundidos, y es claro que lo están, es algo que conlleva concentración, y solo eso conlleva el resultado visto. Lo que pasa, es que este lugar es mágico, y aunque Ranma no posee un talento mágico, es claro que el templo le está dando una mano, ya que es un digno guerrero, para poder mejorar sus habilidades aquí, ya que, no cualquiera cumple esos requisitos. Teniendo eso en cuenta, es más que evidente, que Zeldris está más que calificado para estar aquí, dándole un oponente más que adecuado, para pulir sus habilidades más destacables. Vaya, así que una mujer espadachín, interesante, imagino que no mejoraré en este momento en fuerza, sino en técnica. Regresando a la actualidad, la dichosa competencia de danza rítmica, comenzó de una manera breve y concisa, destacando obviamente las presentaciones de cada chica a participar. Una entrada confiada y exótica como solo lo sabe hacer Kodachi, y una entrada, espontánea y despreocupada como solo Ranma la sabe hacer, provocando que, al dar su nombre real, provocará cierta sorpresa y desconcierto en los espectadores y personas cercanas a esta chica pelirrosada. Sin duda, es algo que puede unir muchos hilos y eventos, pero como este anime no se basa en ello, fue claro que todos no le tomaran la importancia que se debía, dejándolo como una simple coincidencia de nombre y apellido, ya saben, cosas de animes. Estando frente a su propio rival, el inicio de esta competencia iba a realizarse con un honesto apretón de manos. No obstante, una jugarreta sucia de Kodachi provocó que ese pequeño cerdo negro, o sea, Ryoga, terminara encadenado en la muñeca de Ranma, iniciando esta competencia con una limitación que está en su contra.
O quizás, no del todo. Esto dio inicio, como era de esperar, la ventaja inicial comenzó siendo de Kodachi, quien engañaba al referí de manera descarada, mientras que Ranma, no solo tenía que lidiar con esta chica tramposa, sino con Pechan, quien aprovechó desde el primer momento, esos descuidos para sabotear los movimientos de su odiado rival. Pero, aún así, Ranma se las arregló para adaptarse a esta situación injusta e incluso, absurda, causando que, despertara una habilidad que obtuvo gracias a su entrenamiento, pero la diferencia de esta habilidad propia, es que Ranma se encuentra calmado, sereno, casi estoico, un logro único que Cellris obligó a Ranma a aprender de una manera paciente, pero exigente. Los ataques de Kodachi iban más intensos, con una pasión creciente ante su amor por Ranma hombre, sin embargo, el cuerpo flexible de Ranma mujer, hizo que sus movimientos fueran finos como una flor, controlando los movimientos fraudulentos del cerdo Pechan y acertando golpes efectivos con los instrumentos que van contra el cuerpo de Kodachi. Un acto que nadie puede dar credibilidad, pero, así como llegó ese estado misterioso y casi místico, se desvaneció, mostrando un Ranma confundido y desconcertado. Cellris, que miraba desde lejos, era el único que sabe lo que le sucedió en esos instantes a Ranma, y comenzando a salir de este estadio bullicioso, dice entre susurros: aún te falta hermano, pero cuando lo entiendas, podrás entender por qué nunca te ayude con esa habilidad. En ese templo misterioso, donde alguna vez entrenaron, Cellris le mostró una habilidad única a su hermano, moverse por instinto, algo que incluso que a Cellris le cuesta controlar al 100%. Pero sin duda, si en algún momento Ranma logra controlar esa habilidad, será capaz de darle una digna pelea a ese hermano mayor que Ranma siempre quiso igualar. Pero Cellris no se lo dejó fácil, el hecho de que Cellris solo le diera los indicios de esa habilidad, indicaba que esa habilidad, era moldeable, y no es algo que se pueda enseñar, sino más bien, es una habilidad que se moldea según la personalidad y actitudes del usuario, algo que, sin duda, afectará sucesos importantes en el futuro. La competencia rítmica entre Ranma y Kodachi, concluyó casi igualmente a la historia original, y era más que evidente, que Kodachi no aceptaría esta derrota, dejando la situación que las llevó a esto, totalmente igual. Cellris llegó al dojo, de manera silenciosa, sentándose de manera sutil, buscando no llamar la atención de nadie que se encuentre arriba. Esta vez, no había pensamientos que escuchar, suspiros o quejas que describir, solo era la silueta de alguien que se mezcló con la monotonía espontánea de la tarde. Quizás sea la primera vez que vean esto en un fanfic, pero a veces, sin tener la necesidad de dialogar, la descripción del escenario, es más que suficiente, para entender la paz de este momento. La llegada de la familia, hizo que miraran con curiosidad la postura de Cellris, que, aunque, se miraba cotidiana, el aura que transmitía era densa, haciendo difícil el acercamiento al sitio. Kasumi, quien era la que menos entendía este extraño fenómeno, preguntó: ¿y qué se supone que está haciendo Cellris? Genma, que se mostró serio, casi importante, dejó por un instante su fachada habitual, aclarando la duda que no solo Kasumi tenía. Cellris ha entrado a un espacio mental, donde se encuentra simulando una batalla con un digno rival. Nabiki, quien, se miró interesada, dice: ¿un digno rival? Genma, que mantuvo su actitud, contestó enseguida: así es. Cellris superó a cualquier persona con la que se ha enfrentado, quisiera decir que es mi orgullo, por haberme superado, pero hace tiempo entendí, que ese, no era su objetivo. Incluso a mí, me cuesta entenderlo, pero, es claro que busca un rival que lo pueda emocionar realmente. ¿Está aburrido, no es cierto?, dijo Kasumi, que, estudiaba su expresión. El señor Tendo, comprendiendo la situación, dice: ahora entiendo, eso explica por qué es tan estricto con Ranma, él sería el único capaz de cumplir ese deseo. Debe ser duro no tener un reto, la maldición de ser el más fuerte. Una mañana despejada y tranquila, era el escenario de un nuevo día aparentemente, rutinario y sin novedades, no obstante, este mundo es todo menos normal. Cellris se encontraba disgustado, casi agobiado de un suceso que posteriormente él, había prometido. Nabiki, ya te llevé a desayunar esta mañana, ahora dime, ¿qué se supone que estamos haciendo en una tienda de ropa? Nabiki, que comenzó a medirse una prenda, presionándolo en su cuerpo, dijo algo enérgica. ¿Que no es obvio?
estamos en una cita, es claro que después de una rica comida, llevas a tu chica de compras, ¿no crees? Zeldris, que miró a Nabiki con desconfianza, contestó enseguida. Creo que eso depende de mi propia iniciativa, además, ni siquiera me dejaste decir una palabra al llegar aquí, no sé si es tu abuso habitual, o mi ingenuidad al no saber mucho de esto. Zeldris se acerca a Nabiki, y tomándola de la cintura, la acercó un poco a él, haciendo que Nabiki suelte la prenda que se estaba probando, provocando que un rubor traicionero se mostrará en su rostro, dado que la acción de Zeldris la tomó por sorpresa, de manera literal. ¿Qué estás haciendo, Zeldris? Zeldris se burla un poco de ella, mirando como ella misma se empieza a tensar por el contacto directo a su cuerpo, haciendo que Zeldris le regrese un poco de lo que Nabiki siempre le hace. ¿Qué sucede? No me digas que esto te pone nerviosa, no se supone que esto tiene que ser divertido. Aunque esas palabras eran totalmente ciertas por parte de Zeldris, por su parte, ella miraba algo que quizás Zeldris no. Es cierto, tendría que divertirme con estas situaciones, que, a simple vista, a cualquier persona, le parecieran incómodas e inapropiadas, sin embargo, el problema aquí, eres tú, Zeldris. Al tomar acciones así, me dejas sin municiones con las cuales defenderme, y, además, aunque no lo diga a los cuatro vientos, me alegra mucho que quieras conocerme y querer involucrarte en mis juegos. Pero antes de que pudiera regresar en sí, un suplido sobre su oído y parte de su cabellera, la sacó de golpe, de ese limbo de pensamiento, cayendo involuntariamente más en el confort de su prometido. Zeldris iba a burlarse un poco más de ella, pero, en una acción nueva, ella toma las manos de Zeldris, que aún se mantenían en sus caderas, ella misma las llevó alrededor de su vientre, haciendo que Zeldris rodee de mejor manera a Nabiki, mostrándose ahora, como un hombre protector. Zeldris. Prométeme que esto no se lo dirás a nadie. Pero, cuando estoy así contigo, me siento muy bien. Zeldris, que se notó sorprendido por ese cambio momentáneo de Nabiki, provocó que sonriera de manera comprensiva, respondiéndole, de manera sincera. Claro, lo prometo, esto quedará entre nosotros. Ella bajó la mirada un poco, y mientras se mostraba un poco vulnerable ante Zeldris, dijo un poco bajo, pero lo suficientemente claro, para que Zeldris escuchara sin problema. Además, prométeme abrazarme así de vez en cuando, ¿entendiste? Zeldris se ríe de manera irónica, mientras responde. A pesar de ese cambio de actitud tan repentino en ti, no dejas de exigirle cosas. Pero esta vez, ese deseo, lo puedo cumplir, sin ningún problema, mi querida Nabiki. Esto causó que, por primera vez, Nabiki no tuviera que hacer una actuación sarcástica para que las cosas fluyeran, y pueda disfrutarlo, de una manera más simple. Mientras que Zeldris, pudo disfrutar de una cita más espontánea y llevadera, disfrutando ahora, cada momento con su prometida Nabiki. Más tarde, Ranma invitó a su hermano Zeldris a un pequeño restaurante, solo para comer algo y escapar de la rutina, pero, lo que ninguno de los dos esperaba, era encontrarse a compañeros de Ranma en este lugar, haciendo que estos no perdieran el tiempo, cuestionando hasta el último detalle a Ranma sobre la chica que participó en la danza rítmica de ese día. Esto hizo que Zeldris terminara consumiendo un ramen, en una mesa solitaria, pero sin afectarle mucho en realidad. Pero sin duda, lo inesperado, llegó como siempre lo hace. El resonar de la puerta corrediza abriéndose de manera brusca, hizo escuchar la voz fuerte de Akane, con un tono gradualmente más desesperado, al encontrar al único que le puede ayudar en este momento, es decir, Zeldris. Zeldris. Busquemos a Pechan juntos. Esa frase desesperada y preocupada por parte de Akane, hizo que los presentes prestaran atención, queriendo saber, casi por instinto, qué pasa. Sin embargo, Zeldris estaba más confundido que curioso, ya que, él sabe que el tal Pechan se trata de Ryoga, además, no es la primera vez que él desaparece así de repente. Después de una breve descripción de los hechos sobre la desaparición de Pechan por parte de Akane, que trataba de no llorar, Zeldris dijo.
Bien, entiendo, pero primero, cálmate, primero tenemos que... Oigan, que ese no es Pechan, ese cerdo de allí, dijo Ranma, que señalaba los brazos de una chica que acaba de llegar al establecimiento. Enseguida, Akane se acercó velozmente en un pequeño arrebato de recuperar lo que es suyo, no obstante, la chica se movió, evitando que Akane cumpliera su cometido, quejándose en su lugar, por su manera tan brusca de llegar hacia ella. Aunque Akane reprochó el hecho de que ese cerdo era suyo, esta chica lo negó, afirmando que tal criatura era su pequeña Charlotte. Eso desconcertó a muchos, incluso al mismo cerdo, que es claro, que es consciente de la situación. Pero antes de que esto continuara creciendo, un joven alto y bastante atrayente para muchas chicas, le quitó el cerdo de sus brazos a esa chica, para posteriormente devolvérselo a Akane, pero de una manera melosa, tratando de ser casual y romántico, cosa que no logró en absoluto, pero aún así mantenía tal actuación. Pero sin duda, esto provocó que la chica comenzara a golpear los hombros del chico, primero con sus puños, y poco a poco con objetos que poco a poco, se hacían más grandes y dolorosos, rompiendo completamente el ambiente romántico que quería lograr este extraño chico, colapsando su paciencia, y gritándole a la chica por su falta de sentido común. Tal chica se mostró con unas lágrimas contenidas en sus ojos, y con frustración desafió a Akane con la intención de recuperar a su cerdo. Pero tal competencia no sería un combate como Akane quería, sino, a un desafío de patinaje en pareja sobre hielo. Haciendo que, con esto, ambos individuos, revelarán por fin su identidad, siendo la pareja de patinaje libre de la preparatoria Jojo, siendo Azusa Shiratori y Mikado Sanzen respectivamente. Al tener claro cómo se resolverá esto, Azusa se despidió de su Charlotte, prometiendo que iba a regresar por él. Y aunque técnicamente esto terminó más o menos bien, las intenciones de Mikado eran otras con Akane, queriendo recompensar todos estos problemas con un beso en los labios. Pero antes de ver una escena no muy agradable, con una velocidad envidiable, Zeldris la alejó de él, mientras la tomaba de los hombros. Al ver tal acción, incluso Ranma se sorprendió, ya que, era la primera vez que veía a su hermano actuar de esa forma. Por su parte, Akane miró a Zeldris, sin poder creer lo que hizo. Zeldris, tú. Sin que ella pudiera terminar, Zeldris se dirigió a Mikado. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Acaso estás provocando una pelea unilateral, o qué? Mikado, sin reconocer que está haciendo algo malo, recupera su postura confiada y responde. Oh, no me digas que tú eres su novio, Zeldris, que atrajo más a Akane a él, responde. Claro que no, soy su prometido, y eso, creo que no es tolerable, a mi manera de ver. Mikado lanza una pequeña risa para responder. Entonces esta competencia será bastante interesante. Zeldris, que no dejó a Akane, responde. Si tú lo dices, pero si vuelves a hacer algo así delante de mí, no lo toleraré. Al terminar de decir eso, Zeldris, junto a Ranma y Akane se fueron, dejando un futuro encuentro pendiente entre Akane y Azusa, y ahora, también entre Zeldris y Mikado. Aunque en el camino no pudieron cruzar palabra Zeldris y Akane, debido a que se encontraban con Ranma y con Pechan, era claro que ese acto de celos por parte de Zeldris, fue algo que aprecia mucho de su parte, y al mismo tiempo, fue algo que no esperaba ver. Por su parte Zeldris, se encontraba algo confundido, por su reacción poco coherente de su parte, sí, le molestó, sin embargo, fue algo irreverente hablar de esa manera brusca en ese momento. Al llegar a su hogar, los 4 individuos, incluyendo a Pechan, se dispersaron, dejando en el aire un ambiente extraño y algo incómodo. Estando fuera del dojo, Zeldris se encontraba mirando el tranquilo atardecer, mientras suspiró y se habla a sí mismo. Vaya lío. Aunque pude hablar con Akane y le dije que tomara con calma esta competencia, fue claro que a ella no la puedo tomar así, lo pude ver en sus ojos. Preocupado por Akane, esa pregunta, fuera del margen de pensamiento de Zeldris, causó que mirara a un costado, notando a Kasumi, quien lo miraba algo comprensiva, dado que, Akane le había contado gran parte del problema. Kasumi, ¿qué haces aquí? Pensé que te encontrabas en tu habitación leyendo o algo así. Ella se ríe un poco y responde. Veo que me observas mejor de lo que yo creía, y sí, podría estar leyendo un libro, pero, no puedo dejarte solo en este momento. Sé que a veces no puedo entender lo que puedes querer como un digno guerrero, pero, no por nada soy tu prometida, puedo escucharte, abrazarte.
Y la voz de Kasumi fue silenciada de manera brusca, ya que, esa última palabra, fue lo suficientemente clara para que Zeldris hiciera la acción sin pensarlo mucho. Ante esto, la inicial sorpresa de Kasumi, poco a poco, se transformó en una sonrisa suave y gentil. Zeldris, ¿quieres qué? No pudo terminar, ya que, Zeldris la abrazó más fuerte y dijo: no. Solo quiero estar así un momento. Está bien, tranquilo, aquí estás a salvo. Esto dejaba en claro algo muy importante. Zeldris es quizás el personaje más fuerte en este mundo, pero, aún así, él también se frustra, y, el apoyo emocional que le acaba de dar Kasumi, es algo que, casi no tuvo en su vida anterior, e irónicamente, le recordó a alguien muy importante en su vida. Y con un recuerdo que marca perfectamente la personalidad de Zeldris, concluyó esta parte. Espero les haya gustado, y aprovechando este espacio, les ofrezco disculpas por la tardanza. Recuerda dejar tu like nivel demoníaco, así como un buen comentario de lo que te ha parecido esta parte, así como, compartir mis vídeos para que más gente conozca mi trabajo. Respecto a la trama de la historia, les tengo una pregunta, ¿quieren que Shampoo sea parte de las chicas de Zeldris? ¿O prefieres que ella siga a Ranma como en la historia original? Si es posible, coméntenlo y aprovechen para dejar sus ideas. Recuerda que si aún no eres miembro, es una buena oportunidad para hacerlo, además de tener un precio accesible para todos, ya hay contenido exclusivo, así como menciones especiales. Si está dentro de tus posibilidades, apoya el canal, y forma parte de la familia. Bueno, creo que ya los entretuve lo suficiente, así que, esperando ver un buen apoyo, Teorías Super, se despide.